Para entender la economía de Colombia hay que viajar mucho más atrás que la independencia, porque antes de existir Colombia, este territorio ya estaba conectado a una economía internacional, y uno de los protagonistas era el oro. Durante el periodo colonial, la extracción de metales preciosos tuvo una importancia enorme para la economía del territorio que posteriormente sería Colombia. El oro salía de las regiones mineras y terminaba integrado al sistema comercial del Imperio Español. Pero aquí aparece una primera paradoja. Colombia tenía recursos. Lo que no tenía era una economía nacional integrada. No existía una gran red de carreteras, no existía un mercado nacional como lo entendemos hoy, y transportar mercancías podría ser extraordinariamente costoso. Las montañas no eran simplemente un paisaje, eran una barrera económica. Un producto podía existir en una región, pero llevarlo hasta un puerto podía costar una fortuna, y eso tendría consecuencias durante siglos. En 1810 comenzó el proceso de independencia, y en 1819, con la victoria de las fuerzas independentistas en Boyacá, comenzó a consolidarse una nueva realidad política. Pero conseguir la independencia política no significaba tener una economía desarrollada. Colombia heredó una estructura económica débil, un territorio enorme, poca infraestructura, mercados regionales fragmentados y una enorme dificultad para conectar el interior con el exterior. La nueva república necesitaba ingresos, necesitaba carreteras, necesitaba puertos, necesitaba crédito, necesitaba un sistema monetario y necesitaba algo todavía mucho más importante: encontrar productos que el mundo quisiera comprar. Durante el siglo XIX aparecieron varios candidatos. Apareció el tabaco, apareció la quina, apareció el oro y posteriormente el café. Pero hubo muchos problemas. Ninguno podía garantizar por sí solo una prosperidad permanente. Colombia estaba entrando en el capitalismo internacional, pero todavía no sabía exactamente cuál sería su lugar dentro de él. Durante el siglo XIX, Colombia intentó encontrar su gran producto de exportación. Hubo momentos de auge y después llegaron las caídas. El tabaco, por ejemplo, tuvo una época de gran importancia. La quina también llegó a convertirse en un producto de exportación relevante. Sin embargo, el oro continuó siendo fundamental, y poco a poco apareció un producto que terminaría cambiando la historia económica del país: el café. Pero el café colombiano no se convirtió inmediatamente en el gigante que conocemos hoy. Su expansión fue gradual, y aquí aparece algo muy fundamental. El café empezó a desarrollarse especialmente en regiones donde la estructura de producción estaba formada por numerosas fincas pequeñas y medianas. Esto sería particularmente importante en las zonas vinculadas a la colonización antioqueña. El resultado fue diferente al de una economía dominada exclusivamente por unas pocas grandes haciendas. Miles de productores podrían participar en la producción, y cuando el café empezó a encontrar compradores internacionales, Colombia encontró algo que había buscado durante décadas: una exportación capaz de crecer de manera sostenida. A comienzos del siglo XX ocurrió uno de los grandes puntos de inflexión de la economía colombiana. El café dejó de ser simplemente otro producto de exportación. Se convirtió ahora en el motor de la economía. Los datos son contundentes. En 1922, el café representaba alrededor del 77% del valor de las exportaciones colombianas, y durante buena parte del siglo XX continuó siendo el principal producto de exportación del país. Pero el café hizo mucho más que generar dólares. Creó ingresos rurales, movilizó comercio, impulsó infraestructura y generó demanda de bienes. Y, como no, ayudó a conectar regiones que anteriormente estaban aisladas. Entre 1905 y 1929, la economía colombiana creció alrededor de 5.5% anual, y durante el auge de 1922 a 1929, el crecimiento superó incluso el 8% anual. Era una transformación enorme, pero también había una dependencia peligrosa. Colombia estaba creciendo, porque el mundo estaba comprando mucho su café. Y cuando una economía depende de una mercancía cuyo precio se determina en el exterior, hay una pregunta inevitable: ¿qué ocurre cuando el precio cae? Durante los años 20, Colombia vivió algo parecido a una fiebre de modernización. Llegó crédito externo, se construyeron obras de infraestructura, se expandieron los ferrocarriles y el comercio aumentó.
El país empezó a parecerse cada vez más a una economía moderna, pero buena parte de esa expansión estuvo acompañada por el endeudamiento. Por eso, aquellos años terminarían siendo conocidos como los años de la llamada prosperidad al debe, y entonces ocurrió algo decisivo. Colombia necesitaba modernizar sus instituciones financieras, el sistema monetario tenía problemas. Durante años habían existido emisiones de dinero desordenadas, las reservas bancarias estaban dispersas y no existía un banco central sólido. La situación terminó explotando en la crisis de 1922 y 1923. Y ahí aparece una de las instituciones más importantes de toda la historia económica colombiana. En 1923, el gobierno de Pedro Ospina contrató una misión de expertos financieros dirigida por el estadounidense Edwin Walter Kremerer. La misión estudió las finanzas y el sistema monetario colombiano, y ese proceso terminó dando origen al Banco de la República. La Ley 25 de 1923 creó oficialmente el Banco Central Colombiano. Su capital inicial fue de 10 millones de pesos oro, y entre sus funciones estaban la emisión de moneda, la administración de las reservas internacionales y actuar como prestamista de última instancia. Puede parecer un detalle técnico, no lo es, porque desde ese momento Colombia comenzó a construir algo que una economía necesitaba para crecer durante décadas: instituciones capaces de administrar el dinero. Pero la historia tenía preparada otra sorpresa, porque apenas unos años después, el mundo entero entraría en una crisis. En 1929 llegó la Gran Depresión, el comercio mundial se desplomó y la demanda internacional cayó. Y Colombia, cuya economía dependía fuertemente de las exportaciones, recibió el golpe. Pero ocurrió algo inesperado. La crisis internacional no destruyó solamente una parte de la economía colombiana, también cambió su estructura. Las importaciones se volvieron más difíciles, las divisas escasearon y producir dentro del país empezó a adquirir una importancia que antes no tenía. La industria colombiana comenzó a crecer con fuerza. Textiles, alimentos, manufacturas, bienes que antes podían venir del exterior comenzaron a producirse dentro de Colombia. La crisis paradójicamente ayudó a crear la industria moderna que hoy conocemos en Colombia. Investigaciones del Banco de la República señalan que las tasas de crecimiento industrial de los años 30 y 40 estuvieron entre las mayores registradas en el siglo y que el despegue de la industria moderna puede situarse alrededor de 1930. Y aquí cambia la historia. Colombia comienza a pasar de una economía principalmente exportadora de productos primarios a una economía donde la industria y el mercado interno adquieren cada vez más la importancia que se merecen. El Estado empezó a intervenir más. Se protegieron industrias nacionales, se establecieron barreras a las importaciones y durante décadas Colombia siguió una estrategia conocida como sustitución de importaciones. La lógica era sencilla. Si importar productos era caro o difícil, produzcámoslos aquí. Este modelo ayudó a desarrollar industrias, pero también tuvo un costo. Una economía demasiado protegida puede perder incentivos para competir internacionalmente. Y esa tensión entre proteger la industria nacional y abrirse al mundo acompañaría a Colombia durante gran parte del siglo XX. A pesar de todos sus problemas, Colombia consiguió algo extraordinario durante muy buena parte del siglo XX. Creció. De hecho, Colombia logró mantener un crecimiento relativamente estable durante décadas. En 1950 y 1983, el crecimiento real del PIB promedió aproximadamente un 5% anual, según estudios del Banco Mundial. Pero el crecimiento no fue uniforme. Hubo inflación, hubo conflictos, hubo desigualdad, hubo crisis extremas y hubo una constante: Colombia seguía dependiendo de lo que podía venderle al mundo. El café continuaba siendo fundamental, pero poco a poco comenzaron a crecer otros productos, como el petróleo, el carbón, el níquel, el banano, las flores y diferentes productos manufacturados. La industria de alguna manera estaba diversificándose, pero todavía faltaba un gran cambio. Durante décadas el café había sido un gran símbolo de las exportaciones colombianas, pero el país tenía algo más que ofrecer. Debajo de su tierra había energía, había petróleo, había carbón y otros recursos minerales. El petróleo entonces comenzó a exportarse desde la primera mitad del siglo XX y con el paso de las décadas adquirió un peso cada vez mayor.
El carbón también comenzó a ganar importancia y hacia finales del siglo XX y comienzos del XXI, la infraestructura exportadora colombiana era muy diferente a la de los tiempos en que prácticamente todo dependía del café. Pero apareció otro problema. Tener petróleo no significaba automáticamente convertirse en un país rico. Tener carbón tampoco, porque los precios de las materias primas suben y bajan. Y Colombia estaba a punto de descubrir hasta qué punto una economía puede crecer cuando los precios de sus materias primas están en altos. Los años 80 fueron complicados. Colombia enfrentó inflación, problemas fiscales, violencia y enormes transformaciones sociales, pero hubo algo que volvió a demostrar el poder del café. En 1986 llegó un nuevo auge cafetero que ayudó a restablecer los balances internos y externos del país. Sin embargo, ese mismo periodo también estuvo marcado por el crecimiento del narcotráfico y por una violencia que tendría enormes consecuencias económicas. Porque una economía no funciona únicamente con fábricas, bancos y exportaciones. También necesita seguridad, necesita reglas, necesita inversión y necesita confianza. La violencia no solamente destruye vidas, también destruye capital, retrasa infraestructura y aumenta los costos. Y por qué no, hace que inversiones que podrían llegar a una región simplemente nunca lleguen. Entonces, llegó uno de los mayores experimentos económicos de la historia reciente de Colombia, la apertura económica. A finales de los años 80 y especialmente durante el gobierno de César Gaviria, Colombia decidió reducir rápidamente las barreras comerciales. La lógica era sencilla. Si las empresas colombianas tenían que competir con el mundo, tendrían que volverse más eficientes. La liberalización fue rápida. En 1990, la cobertura de restricciones a las importaciones cayó del 44% al 3% entre marzo y noviembre, y aproximadamente el 99% de las posiciones arancelarias pasó a la categoría de libre importación. Para algunos sectores fue una oportunidad, pero para otros un golpe. Empresas acostumbradas a competir detrás de barreras arancelarias tuvieron que enfrentarse de repente a productos extranjeros. Y Colombia comenzó una transición profunda, de una economía relativamente protegida a una economía mucho más expuesta al mercado internacional. En 1991 ocurrió otra transformación fundamental. Colombia aprobó una nueva constitución y la economía también cambió institucionalmente. La nueva constitución fortaleció la autonomía del Banco de la República y estableció la estabilidad de precios como un objetivo central de la política monetaria. Esto sería decisivo, porque Colombia había vivido décadas de inflación elevada. Pero con el tiempo el Banco de la República desarrollaría un esquema moderno de política monetaria basado en metas de inflación. Desde finales de los años 90 y comienzos de los años 2000, Colombia adoptó formalmente el régimen de inflación objetivo, y los resultados fueron importantes. La inflación dejó atrás los niveles de 2 dígitos que habían caracterizado buena parte del pasado y comenzó a acercarse gradualmente a la meta de largo plazo del 3%. Colombia estaba construyendo una economía diferente, pero entonces llegó una de sus peores crisis modernas. A finales de los años 90, la economía colombiana sufrió una fuerte crisis. El crecimiento se desplomó, el desempleo aumentó y Colombia entró en recesión. El Banco Mundial la describió como la crisis económica más severa que había experimentado el país desde los años 30. La crisis tuvo múltiples causas: exceso de gastos, desequilibrios financieros, choques externos, problemas del sistema financiero y una economía que estaba intentando adaptarse a un nuevo entorno. Pero de esa crisis salió una Colombia diferente, un país con instituciones económicas más fuertes, un banco central con mayor autonomía, un sistema financiero más regulado y una economía preparada para entrar al siglo XXI. Y entonces llegó una nueva etapa, los años 2000. Colombia empezó a crecer con mucha más fuerza, mejoraron las condiciones de seguridad, aumentó la inversión, llegó capital extranjero, el consumo creció, el crédito se expandió y el mundo comenzó a pagar mucho más por materias primas, especialmente por el petróleo y el carbón. Entre 2000 y 2014 se produjo un enorme auge mundial de las materias primas. Colombia aprovechó ese ciclo. El sector petrolero se liberalizó y la producción de petróleo prácticamente se duplicó entre 2007 y 2014. El crecimiento fue fuerte. En 2014 Colombia llegó a crecer alrededor de 4.4% anual.
y durante la primera mitad de la década la economía parecía haber encontrado una nueva fórmula: petróleo, minería, construcción, servicios, consumo e inversión. Colombia ahora sí estaba creciendo, pero había una fragilidad escondida. El petróleo seguía siendo demasiado importante y entonces ocurrió lo inevitable. El precio internacional del petróleo cayó violentamente desde mediados del 2014. Para Colombia aquello significaba mucho más que gasolina barata. Significaba menos ingresos externos, menos ingresos fiscales, menores exportaciones y una fuerte presión sobre el peso colombiano. El Banco de la República documentó que el choque redujo el ingreso nacional, amplió significativamente el déficit de cuenta corriente y produjo una depreciación muy fuerte del peso. La economía desaceleró, pero Colombia no colapsó. Y eso también dice mucho de la transformación que había experimentado. Ya no era la economía cafetera del siglo pasado. Tenía bancos, tenía servicios, tenía comercio, tenía infraestructura, tenía empresas multinacionales y tenía una economía interna mucho más grande. La lección fue clara. Colombia podía sobrevivir al fin de un boom de materias primas, pero todavía había conseguido escapar completamente de ellos. Y aquí llegamos a una pregunta que parece sencilla: ¿de qué vive Colombia? La respuesta actual es muy diferente a la de hace 100 años. Colombia ya no vive únicamente del campo, tampoco vive únicamente del café, ni siquiera vive principalmente del petróleo. Una parte enorme de la economía moderna está relacionada con los servicios, el comercio, el transporte, las actividades financieras, la administración pública, la educación, la salud, la construcción y otros sectores. De hecho, en 2025 la economía colombiana creció un 2.6%, después de crecer 1.5% en 2024. Y el DANE muestra que entre los sectores que más contribuyeron al crecimiento estuvieron el comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, así como administración pública, educación y salud. Pero hay otra cifra que ayuda a entender la Colombia actual. En 2025 el PIB nacional alcanzó aproximadamente 1.852 billones de pesos colombianos a precios corrientes, según la información preliminar del DANE. Es una economía enorme comparada con la Colombia de hace un siglo, pero su riqueza está muy concentrada geográficamente. Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentran cerca de la mitad del PIB nacional. Y si agregamos Santander, Cundinamarca y Atlántico, esas 6 economías departamentales representan el 67.3% del PIB colombiano. Esto nos vuelve al principio de nuestra historia. La geografía sigue importando. Colombia ha diversificado sus exportaciones, pero todavía existe una característica histórica que no desapareció. Una parte importante de las ventas externas siguen estando relacionadas con productos primarios, productos como el petróleo, el carbón, el café, el oro, productos agrícolas. En diciembre de 2025, por ejemplo, los combustibles y productos de industrias extractivas representaron el 34.5% de las exportaciones del mes. Los productos agropecuarios, alimentos y bebidas representaron otro 27.4%. Las manufacturas un 22.2%. Esto muestra algo interesante. Colombia ya no es una economía exclusivamente minera o agrícola, pero tampoco ha conseguido convertirse completamente en una economía exportadora de productos de alto valor agregado. Y ahí aparece uno de los grandes desafíos de su futuro. Colombia ha crecido, ha reducido pobreza, ha construido ciudades modernas, ha creado empresas, ha desarrollado un sistema financiero sofisticado, ha construido infraestructura, ha atraído inversión, pero todavía existe una enorme diferencia entre regiones. Y aquí aparece una de las contradicciones más profundas de la economía colombiana. Un país puede tener una economía grande y al mismo tiempo tener regiones extremadamente pobres. El Banco Mundial señala que los ingresos de Bogotá son casi 6 veces a los de Chocó. Esa diferencia no es simplemente estadística, es una consecuencia de décadas de desigualdad en infraestructura, productividad, educación, oportunidades e integración territorial. Colombia no solamente tiene que producir más, tiene que conseguir que una mayor parte del país pueda participar en esa producción. Y aquí estamos, en 2026, más de 2 siglos después de la independencia. Colombia es una economía mucho más grande, más urbana, más diversificada y más conectada con el mundo que aquella república que nació en el siglo XIX.
pero algunos problemas siguen sorprendentemente vivos. Dependencia de materias primas, baja productividad en numerosos sectores, desigualdad regional, infraestructura insuficiente en algunas zonas, informalidad y dificultades para transformar completamente los recursos naturales en mayor productividad y bienestar. Al mismo tiempo, aparecen nuevas oportunidades: servicios, tecnología, turismo, agroindustria, energías renovables, exportaciones no tradicionales, economía digital y una ubicación geográfica que conecta el Caribe, el Pacífico, Centroamérica y Sudamérica. Si miramos toda la historia económica de Colombia desde lejos, aparece un patrón. Primero fue el oro, después llegaron el tabaco y la quina, luego el café, después la industria, más tarde el petróleo y el carbón. Y hoy los servicios, el comercio, las finanzas, la construcción, el consumo y una economía mucho más compleja. Colombia ha cambiado muchas veces, pero hay algo que nunca ha cambiado: la necesidad de encontrar una nueva fuente de crecimiento. Cada generación colombiana recibió una economía diferente a la anterior. Los cafeteros construyeron una parte del país que hoy conocemos, los industriales construyeron otra, el petróleo y la minería financiaron otra etapa, y ahora una nueva generación tiene que decidir qué viene después, porque la verdadera pregunta ya no es cuánto petróleo queda, ni cuánto café podemos exportar, ni cuánto carbón podemos vender. La pregunta es mucho más difícil. ¿Puede Colombia construir una economía capaz de crecer incluso cuando el precio de sus materias primas caiga? Esa es la prueba definitiva, porque durante más de 200 años Colombia ha demostrado que puede encontrar riquezas. Lo que todavía está intentando demostrar es que pueda convertir esa riqueza en productividad, en oportunidades, en infraestructura, en educación, en empresas competitivas y finalmente en prosperidad para una mayor parte de sus ciudadanos. La historia de Colombia no es la historia de un país que nunca tuvo riqueza, es la historia de un país que siempre tuvo recursos, pero que tuvo que aprender una y otra vez cómo convertirlos en desarrollo. Y tal vez la próxima gran transformación de la economía colombiana todavía no ha comenzado.